Una vez más, amigos, nos encontramos en este canal para estudiar un poco de física, específicamente el tema de la electrostática. La electrostática es una rama de la física encargada de estudiar las cargas eléctricas en reposo. Aquí tenemos el siguiente ejercicio que dice así: en la figura se muestran tres cargas eléctricas cuyos valores son una primera carga que es negativa de 6 microcoulomb, una segunda carga positiva de 3 microcoulomb y una tercera carga negativa de 4 microcoulomb. Nos piden calcular la magnitud de la fuerza electrostática sobre la carga Q2. Esta carguita que tenemos acá es la carga en estudio. El primer paso que debemos realizar para resolver este tipo de ejercicio es identificar la información que nos están dando. Y la primera información que nos dan son las cargas. Entonces, la primera carga es negativa de 6 microcoulomb. Como la unidad de carga es el coulomb, debemos transformar de microcoulomb a coulomb. Esta transformación es sencilla. Únicamente vamos a escribir menos 6 y en vez de colocar microcoulomb, multiplicamos por 10 a la menos 6 coulomb y ya hemos transformado. Procedemos de la misma manera con la carga 2. Colocamos el 3 y en vez de escribir microcoulomb, multiplicamos por 10 a la menos 6 coulomb. De igual forma procedemos con la carga 3. Colocamos menos 4 y en vez de escribir microcoulomb, multiplicamos por 10 a la menos 6 coulomb. Nos corresponde ahora hacer la transformación de 8 centímetros a metros y de 4 centímetros a metro. Esta transformación es sencilla, únicamente debemos dividir entre 100. 8 centímetros va a ser igual a 8 dividido entre 100 metros. Como voy a trabajar en notación científica, voy a reescribir 100 como una potencia de base 10. Como tenemos 2 ceros, vamos a colocar 10 elevado a la 2. Haciendo uso de las propiedades de la potenciación, traslado al numerador la potencia de base 10. Únicamente debo cambiarle el signo al exponente, de positivo a negativo. Quedaría de la siguiente manera. Y esta es la transformación de centímetros a metros. Como esta información es relevante en la resolución del ejercicio, lo escribimos acá en los datos. Procedemos de la misma manera con la distancia que existe desde la carga 2 a la carga 3, que son 4 centímetros. 4 centímetros va a ser igual a 4 dividido entre 100 metros. Reescribimos 100 como una potencia de base 10 elevado a la 2. Trasladamos el 10 elevado a la 2 al numerador. Únicamente le cambiamos el signo al exponente de positivo a negativo y quedaría de la siguiente forma. Y esta es la transformación de 4 centímetros a metros. Esta información es relevante para la resolución del ejercicio y escribimos acá en los datos. Nos corresponde ahora hacer la representación vectorial de las fuerzas que actúan sobre la carga Q2. Ok. En este caso, como las cargas son positivas y negativas, van a experimentar fuerza de atracción. Entonces, representamos un vector que va dirigido desde la carga Q2 a la carga Q1 y un vector que va dirigido desde la carga Q1 a la carga Q2, indicando que son fuerzas que es una fuerza de atracción.
Como la carga en estudio es la carga Q2, entonces únicamente me interesa es este vector que representa la fuerza que la carga Q2 ejerce sobre la carga Q1. Como la carga Q2 y la carga Q3 son de signos opuestos, positiva y negativa, entonces van a experimentar fuerza de atracción. Representamos un vector que va desde la carga Q2 a la carga Q3 y un vector que va desde la carga Q3 a la carga Q2. Como la carga en estudio es la carga Q2, entonces me interesa es este vector, que es la fuerza que la carga Q3 ejerce sobre la carga Q2. Y esta es la nueva información que debemos hallar. ¿Cómo vamos a hallar esa información? Haciendo uso de la ley de Coulomb. Aquí tenemos la fórmula. Entonces, las cargas involucradas son la carga 1 y la carga 2. Y la distancia involucrada es la distancia que existe desde la carga 1 a la carga 2. Sustituimos la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual a una constante de permitividad cuyo valor es 9 por 10 elevado a la 9 newton metros cuadrados sobre Coulomb cuadrado. Sustituimos el valor de la carga Q1, que en este caso es menos 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. Te informo que el signo negativo no es necesario usarlo al momento de sustituir en la fórmula, ya que este signo nos indica es la dirección del vector. Entonces sustituimos únicamente 6 por 10 a la menos 6 Coulomb. El valor de la carga 2 es 3 por 10 a la menos 6 Coulomb. Y la distancia de separación entre dicha carga es la distancia que existe de la carga 1 a la carga 2, que en este caso es 8 por 10 a la menos 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Decimos, la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual. Hacemos una multiplicación de todos aquellos valores que no son potencias de base 10, es decir, multiplicamos 9 por 6, que son 54, y 54 multiplicado por 3 serían 162. Todo eso iría multiplicado por una potencia de base 10. La propiedad de la potenciación me dice que dejamos la misma base, que es 10, y sumamos los exponentes. 9 menos 6 serían 3 y 3 menos 6 serían menos 3. Quedaría entonces 10 elevado a la menos 3. Como aquí tenemos Coulomb y aquí tenemos Coulomb, quedaría Coulomb cuadrado. Coulomb cuadrado se simplifica con Coulomb cuadrado. Nos quedaría Newton por metros al cuadrado. En el denominador nos queda 8 elevado a la 2, que es 64, multiplicado por una potencia de base 10, que sería 2 por 2, serían 4, y menos por más sería menos. Quedaría entonces 10 elevado a la menos 4 metros cuadrados. La fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual. Dividimos 162 entre 64, va a ser igual a 2,53125, pero vamos a trabajar con dos decimales, entonces quedaría 2,53. Eso multiplicado por 10 elevado, aquí aplicamos propiedad de la potenciación, 10 elevado a la menos 3 entre 10 elevado a la menos 4, dejamos la misma base y restamos los exponentes. Menos 3 menos 4 nos quedaría 1.
Entonces 2,53 multiplicado por 10 elevado a la 1 metros cuadrados, se simplifica con metros cuadrados y nos quedaría newton. Multiplicando por la unidad seguida de 0, entonces el resultado sería que la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual a 25,3 newton. Y este resultado lo colocamos acá, que es una información que estábamos buscando. Nos corresponde ahora buscar la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2. Y lo hacemos de la misma forma aplicando la fórmula de la ley de Coulomb. Como las cargas involucradas ahora son la carga 2 y la carga 3, reescribimos la fórmula. Entonces quedaría la carga 3 multiplicado por la carga 2 dividido entre la distancia que existe entre la carga 3 y la carga 2. Sustituimos. La fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual a una constante de permitividad, que es 9 por 10 elevado a la 9 newton por metros cuadrados sobre coulomb cuadrado. Sustituimos el valor de la carga 3, que en este caso es menos 4 por 10 a la menos 6 coulomb. No tomamos en cuenta el signo. Colocamos entonces 4 por 10 a la menos 6 coulomb. Eso iría multiplicado por la carga 2, que es 3 por 10 a la menos 6 coulomb, dividido entre la distancia que existe entre la carga 3 y la carga 2, que es 4 por 10 a la menos 2 metros. Todo eso elevado al cuadrado. Decimos entonces que la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual que en el procedimiento anterior. Multiplicamos los valores que no son potencia de base 10, es decir, 9 por 4 que son 36 y 36 por 3 es igual a 108. Ese 108 iría multiplicado por una potencia de base 10. Dejamos la misma base, que es 10, y sumamos los exponentes. 9 menos 6 serían 3 y 3 menos 6 serían menos 3. 10 elevado a la menos 3. Coulomb por coulomb, coulomb cuadrado, y coulomb cuadrado con coulomb cuadrado se simplifica y nos queda newton por metros cuadrados. Eso va dividido entre 4 elevado a la 2, que serían 16, multiplicado por 10 elevado a la menos 4, ya que se multiplica 2 por 2. Potencia de una potencia serían 4. 2 por 2, 4, y más por menos nos daría menos. Dividimos 8 dividido entre 16, que es igual a 6,75. Y ese 6,75 va multiplicado por 10, ya que aplicando propiedades de la potenciación, dejamos la misma base, restamos los exponentes, menos 3 menos 4 nos da como resultado 1. Simplificamos metros cuadrados con metros cuadrados y nos queda newton. Multiplicando por la unidad seguida de 0, la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 va a ser igual a 67,5, ya que corremos la coma un espacio hacia la derecha. 67,5 newton. Y este resultado lo colocamos acá. Nos corresponde ahora buscar la fuerza resultante. Debo indicarte que para hallar la fuerza resultante debemos tomar en cuenta el sentido de los vectores. La fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2 tiene dirección o tiene un sentido hacia la derecha. Por esa razón es un vector positivo. Y la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2 tiene sentido hacia la izquierda. Por esa razón es un vector negativo. Cuando esto ocurre, la fuerza resultante va a ser igual a la carga positiva, a la fuerza positiva,
restado con la fuerza, que en este caso está dirigido en sentido negativo. Realizamos la sustitución correspondiente de las cargas. Fuerza resultante va a ser igual a la fuerza que la carga 3 ejerce sobre la carga 2, que es 67,5 newton, menos la fuerza que la carga 1 ejerce sobre la carga 2, que es de 25,3 newton. Realizamos la resta correspondiente. 67,5 newton menos 25,3 newton es igual a 42,2 newton, y ese es el valor de la fuerza resultante. Como el resultado nos dio positivo, quiere decir que la carga Q2 se desplaza hacia la derecha. Espero que esta explicación sea de gran ayuda para ti. No olvides suscribirte al canal para así motivarme a subir más videos para tu estudio de física. Hasta una próxima oportunidad.